La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a analizar un tema recurrente en el Ecuador que ha resultado complejo y difícil resolver a través del tiempo porque, por un lado, la crisis económica y social, por otro, la crisis política, la crisis por la inseguridad que vivimos en el Ecuador. Todo esto con un eje transversal de la corrupción y la impunidad, que hay que decirlo, se vive en nuestro querido país. Quiero dar la bienvenida al general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex legislador y académico, a la doctora Saudia Leboyer, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, y al licenciado Lolo Echeverría, comunicador y articulista del comercio. El tema, cómo avanzar y cómo resolver esta crisis que vivimos en el Ecuador y que de alguna manera se ha evidenciado que se pretende desestabilizar en medio de esta falta de institucionalidad. Se quiere desestabilizar con acciones de quienes ejercieron el poder y que pretenden retornar porque perdieron en las últimas elecciones. Esto afecta al normal desenvolvimiento del país cuando hay crisis económica, crisis social, necesidad de arreglar el problema del empleo, el problema de la pobreza, de la desnutrición infantil. Sin embargo, hay instituciones que lastimosamente no han estado a la altura de esta crisis, como es la Asamblea Nacional, y en donde hemos visto hechos lamentables, como el último informe de Pandora Papers, que se presenta más de 240 páginas sin sustentos, incluso con denuncias de haber sido alterado. ¿Puede el país fiscalizar desde la Asamblea? ¿Puede el país lograr salidas frente a la crisis? Esto les planteamos a nuestros invitados y quisiera empezar con el general Paco Moncayo Gallegos. Más allá del diálogo importante que el gobierno ha abierto, que ha vuelto a sentarse con el sector de los indígenas esta semana, ¿cómo avanzar y resolver esta crisis? General Paco Moncayo, muy buen día. Muy buenos días, qué gusto estar con usted, con Claudia, con Lolo y con esta gran audiencia del programa. En efecto, el Ecuador sufre de una crisis sistémica, una crisis que se ha ido construyendo a lo largo ya de alrededor de 15 años. Entonces, lo que observa cualquier persona que quiere analizar desapasionadamente lo que sucede en Ecuador es que nadie asume sus responsabilidades frente al país, que se ponen los intereses personales de grupo por más allá de los intereses nacionales, que se toman medidas reactivas que demuestran una falta de conducción político-estratégica del Estado y si seguimos así, por supuesto, seguimos haciendo lo de siempre, no van a existir salidas para el país. Yo creo, y me duele profundamente escuchar informes como el que pasaron hace un día, me parece, en el Canal 8,
Ecuavisa. 3 millones de niños sufriendo hambre. 3 millones de niños desamparados. 3 millones de niños que están en una situación de altísimo riesgo. Tenemos en las calles del Ecuador espectáculos tremendos de cómo se mata a la gente con absoluta impunidad. La crisis financiera del Estado es aguda y así en estas condiciones parecería que no se dan cuenta que este no es un tema del presidente de la República solamente, que es un problema de Estado, que tienen que todas las funciones del Estado operar de una manera coordinada, sistémica. Estamos en una situación muy grave. El mínimo de respeto a la población, el mínimo de compromiso con los electores debería ser que en lugar de salir como sale el presidente de la comisión a decir que ha habido un mal manejo de las cárceles, yo le digo a ese señor y a los vagos que ahí trabajan, estamos más de 3 años pidiendo las leyes que el Ecuador necesita para poder tener un sistema de seguridad, una doctrina de seguridad, planes de seguridad para proteger a la gente. Pero sale este señor a culparle al presidente. Cada cual se señala con el dedo y nadie quiere asumir su responsabilidad. Una situación crítica y la población, los ecuatorianos, tenemos que reclamar de los elegidos con el voto nuestro que sean responsables con el país. General Paco Moncayo, usted ha citado algunos de los tantos temas estructurales como la pobreza, usted citaba esos 3 millones desamparados. ¿Por qué los políticos no hablan de eso? ¿Por qué en los diálogos no plantean al Ejecutivo aunar esfuerzos, enfrentar estos problemas y arreglarlos? Y se antepone otros temas más que sociales y económicos, los políticos o politiqueros. El tema de Pandera Papers y otros que realmente no van a solucionar, sin perjuicio de que debe fiscalizarse, pero no van a solucionar los acuciantes problemas de los ecuatorianos. Bueno, pero la verdad también hay que decirlo, hay un grupo de personas responsables de lo que está sucediendo en el país, porque esos 3 millones de niños desamparados no es que son resultado de los 5 meses de gobierno del señor Lasso. Aquí hay culpas compartidas. Por supuesto, nadie puede dudar del efecto fatídico de la pandemia. Pero esa misma realidad, esa misma situación convoca a la unidad de los ecuatorianos, a la unidad de los políticos. Estamos en un momento post-pandemia, con pronósticos de la CEPAL, del Banco Mundial, aterrorizantes. Si fuesen un poquito responsables con el país, si les doliese un poquito la gente del país, ¿cómo puede ser que se encuentren de no ser porque buscan fines egoístas, personales, de grupo, la impunidad frente a los delitos cometidos, culpar a los demás de esa enorme tragedia que fueron forjando por irresponsabilidad e ineptitud? Entonces, también deberíamos pensar los ecuatorianos que habría que aislar a estos elementos que no creen en la democracia, que no creen porque en los valores burgueses. ¿Para quién es robar? Si es que se roba desde la perspectiva revolucionaria, es virtud. ¿Por qué? Porque la democracia burguesa, los valores burgueses, porque estamos en contra del sistema de una burguesía explotadora. Bueno, entonces estas gentes primeramente no son democráticas, no creen en el juego de la democracia, toman el poder para hacer lo que pasa en Nicaragua o en Venezuela, lo que ellos quisieron hacer, quedarse para siempre en el poder
disfrutar de él, abusar de él y hacer como resultado que un pueblo esté en la situación que ahora se encuentra el Ecuador. General Moncayo, en estas condiciones, ¿cómo resolver estos problemas? Cuando vemos que la institucionalidad no está funcionando, el caso de la Asamblea Nacional que usted ha citado. Mire, evidentemente la Constitución genera posibilidades de salir de estancamientos en democracia. Ya se acabaron los tiempos donde o cuando los políticos no podían alcanzar acuerdos, el país estaba en crisis, ellos mismos iban a golpear las puertas de los cuarteles. Hoy esa solución no existe. Hoy hay que resolver los problemas de la democracia con más democracia. Yo creo que tomar medidas drásticas en este momento no sería lo más oportuno. Un presidente tiene que tomar medidas para conducir al país hacia un mejoramiento sustancial, pero tampoco un presidente debe dejarse impulsar por dogmas académicos, económicos, porque ese vaivén nos lleva de desgracia en desgracia. Los neoliberales dramáticamente radicales, los neocomunistas dramáticamente combativos y la mitad un pueblo que sufre, un pueblo que no ve un futuro, que no ve un norte, que ve a sus hijos desesperadamente sin la posibilidad de realizarse como seres humanos a plenitud. Entonces, el presidente tiene que gobernar con la mente, con el corazón, sobre la base de la realidad, sin fórmulas. Las fórmulas le han despedazado a este país. Gobernar con fórmulas no funciona. Hay que poner en juego el sentido común, hay que pensar en la gente, hay que ver que las soluciones no vayan a beneficiar a unos pocos, que beneficien a la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, todos tenemos responsabilidades. Cuando hablamos de el país, todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno, los alcaldes no pueden culparle al presidente sin hacer su propia tarea. Lo mismo digo de los prefectos, de las juntas parroquiales. La gran minga de ecuatorianidad, de sensatez, eso es lo que nos hace falta. ¿Podremos alcanzar esto con políticos como los que tenemos? Esa es, en cambio, la gran duda. Bienvenida a Saudia Leboyer, ella, periodista, investigadora, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Saudia, ¿cómo enfrentar y resolver esta crisis estructural que vive el país cuando se ha evidenciado falta de voluntad política y con estos hechos que bien ha señalado el general Paco Moncayo, que quisiera añadir también, casos que la Asamblea Nacional lo que han buscado es el escándalo, como el Pandora Papers? Muy buen día, Saudia. Buenos días, Miguel. Buenos días, general Moncayo. Dar una salida a una crisis institucional implica trabajo en varios niveles. Obviamente habrá que hacer reformulaciones, como ya se han planteado a través de leyes que quién sabe si las aprueben, que era justamente las presentadas hace unos días por la sociedad civil para el tema de los partidos políticos. Ese es un comienzo. Pero como decía, es en varios niveles. También está lo que decía el general Moncayo, o sea, la clase política que tenemos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en los últimos años con mucha más fuerza a tener políticos que lo que les gusta es estar en la red social, o sea, que hablen de ellos. Y eso, por eso contribuyen a una polarización tan grande del país, porque les es popular, estar siempre en el ambiente para que recuerden su nombre, o sea, es un populismo muy marcado que tienen. No están pensando en el país, no están pensando en cómo es la democracia del siglo XXI, y la democracia del siglo XXI incluye, es pensar en la generación futura, incluye también el tema del ambiente, el de las mujeres, el de
algunos otros temas que son sumamente importantes y que van a marcar no solamente el bienestar de la población, sino las oportunidades que se le generen, y eso no existe. Entonces hay que trabajar en todos los frentes que se puedan, y yo creo que uno de los frentes más importantes es el de la sociedad civil, de quienes somos los electores de esa clase política, porque como que ya va siendo hora que entendamos que tanto populismo nos está llevando a un estancamiento tan grande, ¿no? El gobierno está electo hace 5 meses, en eso concuerdo con el general Moncayo, y le acusan de cosas que vienen pendientes desde hace años. Y como yo suelo decir, y vayan quién acusan de los temas pendientes. Justamente algunos de los protagonistas que hicieron que pase lo que está pasando este momento en el país, que es mucho más grave, porque no asumen responsabilidades y lo único que hacen es bloquear. ¿Bloquear por qué? Porque no les dan gusto, porque no se está poniendo en la agenda los temas que ellos consideran importantes. ¿Y cuáles son los temas que ellos consideran importantes? Hable según el grupo. Unes es la cuestión, toda la parte judicial que tienen las cabezas de lo que fue la Revolución Ciudadana, que eso ya es más bien un tipo ya de temas penales porque están sentenciados o están en investigaciones penales, por algo está metida la fiscalía. Si vamos con el otro grupo es porque a mí me interesa posicionar mi proyecto porque estoy con miras presidenciales. Estoy hablando del caso de, por ejemplo, la gente de Pachacuti, que ahorita está dividida, pero que tienen en el movimiento indígena, que digamos que siempre fue su razón de ser, Pachacuti, que era el brazo político. Tenemos la CONAIE, pero tampoco el gobierno está entendiendo bien cuál es la lógica y lo que está en juego dentro de los indígenas. Y así podemos ir hablando sectores, ¿no? Entonces, cada sector siente que gobierna. Entonces, para salir de esta crisis hay que ir buscando dos temas de consenso que puedan servir para trabajar en esa misma dirección, pero también eso implica muchísima responsabilidad por parte de la clase política. Entonces, cuando yo digo que los ciudadanos tenemos que jugarnos ahí, es que ahora hay las redes sociales, a la gente le encanta estar en redes sociales, entonces sí ha ayudado a momentos en que la gente esté molesta, diciendo y reclamando. Pero también ya hay que tomar acciones ya cuando haya un momento de una elección y ya ir frenando a toda esta gente. Ya hay que educar a la gente, hay que seguir trabajando en educación para lograr mejorar el tema de la democracia y de la política en el país, porque no podemos seguir lanzándonos a matar. Saudia, usted ha señalado al populismo como uno de los responsables. Efectivamente, vemos que lo que ha hecho es hablar con solvencia tanta mentira que realmente tiene engañado al país, y lo que pretende, como usted señalaba, es la impunidad. Eso es lo que se busca. En medio de procesos se les dio derecho a la defensa que han hecho tanto daño al Ecuador como ha sido la corrupción. Y mientras esto persista, va a ser muy difícil, y con una población, con unos electores que lastimosamente no se han educado. Sí, lo que pasa es que la polarización es un buen negocio. O sea, mientras más nos demos las espaldas, ¿qué es lo que ocurre? Desaparece la pluralidad, entonces todo es blanco y negro. O sea, es A o B, no hay nada. Como yo suelo decir, ¿y los grises dónde quedaron? Y eso también pasa por un tema de comunicación bien fuerte, ¿no? Obviamente, si los periodistas no seguimos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es la intermediación de la información, y dejamos que los gobiernos, los actores políticos, los actores económicos hablen y digan lo que quieran y nadie les pone un contrapeso, ahí están las consecuencias, porque es bien fácil mover la emotividad. En el tiempo de redes sociales, ¿qué es lo que funciona? La emotividad. ¿Cómo trabaja el populismo? Con mucha emotividad. Entonces tenemos los ingredientes base. A ver, yo digo, ¿por qué en el país no estamos discutiendo, por ejemplo, todo el relajo de Facebook? Para el país es bien importante y debiéramos hablar de eso por una razón bien simple. Cuando se hace la revelación en el New York Times sobre lo que estaba pasando en Facebook, ¿qué es lo que se está diciendo, entre otras cosas? Que en los países que no son de habla inglesa, es decir, Estados Unidos o Gran Bretaña, hay poco control de los algoritmos. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es ayudar a exacerbar más la emoción. Entonces, ahí ¿qué estamos generando? Es un problema que es de comunicación, pero que también tiene que ver con la seguridad del Estado. Por eso el general Moncayo, cuando habla de un tema de una visión integral,
integral, estratégica, la comunicación ya debería tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera nos preocupamos de cómo se maneja el Facebook y qué ha servido para manipular elecciones. No lo digo yo, lo están diciendo los mismos informes que salieron hace 2 o 3 semanas, máximo un mes, en el New York Times. Entonces, si no nos ponemos a ver cuáles son los problemas actuales y de dónde están obteniendo ventaja en términos comunicativos, porque esa ventaja es importante, porque finalmente es opinión pública lo que estamos haciendo ahorita, conversando de los temas, pero estamos hablando de cualquier cosa menos de los temas que también hay que atender. Entonces, es fácil para los políticos y que manejan irresponsablemente y que les interesa el populismo, porque eso le da los votos, porque eso les mantiene populares, valga la palabra. Entonces, obviamente, no van a evadir estos temas y hay que hacerles rendir cuentas. Por eso digo, no es solo un trabajo de los medios, sino de la ciudadanía. O sea, hay que empezarles a preguntar por el Twitter, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué en los otros? O sea, ¿cómo es posible que tú reclames cuando tú estuviste N cantidad de años antes en determinado cargo? O sea, es acostumbrar que la gente rinda cuentas de verdad. Es todo un nuevo escenario que no es fácil, que todavía no lo conocemos porque es lo que está revelando ahora la tecnología. ¿Qué hacer con el populismo, Saudia, en estas condiciones complejas que en lugar de plantear soluciones, el mejor negocio es hacer oposición al gobierno de turno? Yo creo que hay que bajarles el volumen, ¿no? Yo siempre digo, hay gente que no hay que volverlas ni siquiera a mencionar. O sea, es una forma de irles callando, ¿no? En los medios de comunicación. Yo sí digo, ya dejar de hablar de ciertos personajes, por eso es que ni siquiera yo los menciono. Eso ya es como quien dice una decisión personal. Yo rara vez menciono ciertos nombres porque hay que irlos matando en el imaginario. Mucho del tema del populismo está vinculado obviamente con la comunicación. Entonces hay que trabajar desde la comunicación también para hacer eso. Y por eso decía, y los periodistas hacer su trabajo. O sea, no dejarse, o sea, seguir diciendo, y bueno, ¿y por qué hace esto? Pero conteste y poner eso en evidencia. Hay que hacer, es que esto no es un esfuerzo de 4 personas, esto es un proyecto que se trabaja como país. En los países en que están funcionando esto, hacen como proyectos que incluyen desde la educación mediática, atravesando por acciones concretas de política pública. En el caso del populismo, es que la única antídoto contra esto es la educación política. Y ahorita tiene que venir de la mano con una educación mediática porque todo el mundo tiene acceso a la tecnología, todos tenemos un celular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reafirmamos miedos, reafirmamos temores y nos protegemos porque siempre vamos a buscar quien piense como nosotros. Entonces, ahí hay temas que hay que trabajarlos. Entonces, hay que exigir responsabilidad. Hay que exigir a los partidos políticos que hagan su trabajo. Yo insisto, estoy de acuerdo con el general Moncayo cuando dice que es hora que cada quien asuma su responsabilidad en este país, porque yo me pregunto, ¿qué país estamos dejando a estos chicos? No hablemos de 35 años, que ellos ya tienen bastante tiempo perdido. Yo hablo de los chicos que están en los 18, 19, 20 años, los que vienen detrás de ellos, los que están en la secundaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que toda esa gente que tenía la ilusión de quedarse en este país, ¿cuál es su perspectiva ahora? Yo me voy. Nadie quiere quedarse aquí por lo que está pasando. ¿Y esto culpa de quién es? De las élites que no han sabido dar una respuesta integral, porque han creído siempre que son eternos, que van a manejar siempre el país. Pero señores, miren el reloj. Ustedes ya están para mayores muchos, incluyéndome. Pero ¿qué pasa con estas criaturas? O sea, qué irresponsabilidad lo que hemos hecho con el país. O sea, como generación deberíamos tener vergüenza. Esta inquietud que plantea Saudia Leboyer le traslado al general Paco Moncayo. ¿Qué país estamos dejando en estas condiciones? ¿Por qué las élites de todos los sectores siguen con el discurso del siglo pasado? Siguen con la oposición a todo lo que aparece. Ese es un reflejo, quiero insistir, con el caso Pandora Papers, que hubo un pronunciamiento, se calificó al candidato en el 2017, se calificó en el 2021 y hoy siguen hablando de lo mismo. General Moncayo. Bueno, yo creo que hay personas que no van a corregir sus conductas. Es un tema, a mi juicio, no solo político, sino de ética política. No es un tema fácil de solucionar,
porque hay grandes intereses que están detrás de esas actitudes. Es muy difícil hablar de un consenso general, pero yo creo que sí deberíamos tener grandes acuerdos, inclusive dejando de lado a estas personas que sabemos que no van a aportar para el fortalecimiento de la democracia, para la estabilidad, porque el fortalecimiento de la democracia, la estabilidad, están en contra de sus intereses. A ellos les sirve que haya inestabilidad, que haya caos, como lo han dicho ellos mismos, para en ese ambiente cosechar, pescar a río revuelto y lograr retornar al poder, para asegurarse la impunidad y para seguir haciendo del país esa enorme hacienda o feudo que fue durante 14 años. Entonces, son personas que han actuado, ya los conocemos, son personas que no tienen valores. Para ellos la trampa es normal. Cuando hay un juez, por ejemplo, que en contra de derecho emite una sentencia revolucionaria, entonces dicen, esos son nuestros jueces leales a la revolución. Igual puede pasar con un fiscal, igual puede pasar con cualquier persona que si es que demuestran una lealtad obsecuente con estas actitudes que para mí no son políticas, que para mí son realmente anacrónicas. Y yo pienso en Marshall, que tanto le citan, estaría revolcándose en la tumba de ver lo que hacen en nombre del marxismo. Bueno, pero estas personas quisieron trampa siempre. Miren, ¿cómo se tomaron el poder del Estado? Con elecciones democráticas. A partir de ahí no hubo una elección que no hagan trampa. El señor ordenaba no van a la asamblea, y manejando los algoritmos, esas personas no iban a la asamblea. No puede ganar, y no ganaba. Por otra parte, ¿cómo se apoderaron del Estado? Acuérdense ustedes. ¿Cómo salió la ley de comunicación? Entre gallos y medianoche, cosas que nunca se habían discutido. ¿Cómo se metió el método de Hong? Con trampa. Nunca jamás se debatió eso en el plenario. Ahora, este informe tramposo, porque yo lo he leído con detenimiento, y no da lugar. Si fuese un trabajo realizado sobre bases metodológicas de análisis en busca de la verdad, no sirve para nada, porque usted puede llenar 300, 400 páginas de información que no está debidamente analizada, debidamente registrada. Entonces llegan a una conclusión tramposa. ¿Esas personas van a cambiar? No van a cambiar. Pero a mí me preocupa más. Se refiere al caso Pandora Papers. Pandora Papers. Me refiero a ese informe. Ya le digo, uno es profesor, Claudia es profesora, ¿no es cierto? Estamos siempre exigiendo el rigor en los trabajos, en las investigaciones, de los ensayos. Si usted analiza, ahí no hay lógica, no hay secuencia, no hay un análisis metodológico que pueda llegar a conclusiones creíbles, sustentables. Bueno, pero no me preocupa solamente esta gente. Dejémosle de lado a esta gente. Me preocupa más otras personas. Miren, nadie quiere aportar a las soluciones. Hoy escuchaba largas entrevistas con presidentes de cámaras de todo. Están bañados en lágrimas porque otra vez nos están cargando a la empresa privada, un bullying impositivo, pobres de nosotros. Una hora que escuché esas entrevistas, se quejan. Ustedes vean lo que pasa con sectores como el Pachacuti. No quieren aceptar la realidad objetiva, nunca van a aceptar
la realidad objetiva quienes tienen una consigna. Entonces, no importa que los subsidios a los combustibles sean un mecanismo retrógrado que no redistribuye la riqueza, que favorece a los más ricos, favorece a los narcotraficantes, favorece a los contrabandistas. No, no importa. ¿Por qué? Porque el pensamiento lógico no acepta consignas. Entonces, lo que hay que pedirles a los líderes de todos los sectores empresariales, educativos, de los medios, es que hagamos una gran minga de voluntades y no nos pasemos perdiendo el tiempo con este sector, este grupo de asambleístas que ya sabemos para lo que están allí y de allí no van a salir. Eso creo que es lo que debemos hacer, llamar al resto a la concordia, llamar al resto, a los demás, a ser más consecuentes con el país. Quizás así podríamos tener, no vamos nunca, vuelvo a decir, un total acuerdo, pero por lo menos los acuerdos de sectores importantes que empujen el país hacia adelante. Con los 3 millones de niños que sufren, que no están bien alimentados, que no van a la escuela en nuestros ojos, con las víctimas de la delincuencia organizada, con los cuadros del crimen desaforado, sin control. Señores, pongámonos de acuerdo los que creemos en el país, no pidamos que todos hagan lo mismo. Bienvenido a Lolo Echeverría, comunicador, articulista de Diario El Comercio. Lolo, ¿cómo enfrentar y resolver la crisis que vivimos no solo en lo económico, lo social, la seguridad, sino política? ¿Y cómo emprender acciones? Decía el general Moncayo, ¿por qué no unirse una minga de voluntades de quienes quieren construir el Ecuador? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo al general, un saludo a Saudia también y a la audiencia. Me parece que los problemas de la democracia hay que resolver con métodos democráticos, a diferencia de lo que hacen los que han convertido la democracia en un membrete y no practican nada de lo que manda la democracia. Creo que la democracia lo que exige es, en primer lugar, aceptar los resultados electorales. Si se someten todos a la elección, al dictamen de la mayoría, entonces lo primero es aceptar los resultados. Y esto significa aceptar que el presidente que ha ganado las elecciones es quien conduce el Estado y que conduce el Estado en el marco de la Constitución y en el marco del programa que ha planteado. Esto tienen que aceptar todos. Entonces, si es que después de las elecciones pretenden denigrar el sistema económico que ha planteado el presidente y que ha elegido el pueblo ecuatoriano, esto simplemente no se les puede hacer caso. Esto significa que se ponen ellos mismos al margen de lo que debe comandar este periodo administrativo, este periodo presidencial. Por eso creo yo que el diálogo es muy difícil. Está bien, no hay más remedio, hay que intentar, hay que invitarles al diálogo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se acepten condiciones absurdas de quienes no quieren dialogar, sino que quieren que el diálogo fracase. De manera que lo primero es dejar al margen a los que se han puesto al margen y trabajar con los que están de acuerdo en los términos democráticos para sacar adelante el país. Yo creo que hay sectores que protestan, hay sectores que expresan discrepancias, los gremios, los sindicatos, etcétera. Y está bien, es correcto, eso es un derecho democrático, el expresar la discrepancia. Ellos, algunos señalan simplemente que no está el proyecto que se ha presentado, por ejemplo, no está en concordancia con la oferta que se hizo en campaña.
Eso es correcto. Lo que es incorrecto es que uno quiera imponer ese criterio. Yo creo que ese no es el caso, por ejemplo, del sector productivo. Ellos expresan que no están de acuerdo, que no les parece lo mejor, la mejor vía, pero aceptan. En el momento en que el gobierno toma la decisión, aceptan. El problema es de los revoltosos, el problema es de los anarquistas que se aprovechan de estas posibilidades de protesta y de discrepancia para pretender cambiar el rumbo y en el fondo la decisión mayoritaria de la gente. ¿Cómo se resuelve eso? Digo yo, con más democracia. El gobierno tiene que expresar recordar permanentemente el marco constitucional, el marco de la propuesta que hizo y juntar a todas las personas que están de acuerdo con eso y que aceptan ese marco y expresar con claridad también cuál es la dirección y cuál es el objetivo, porque también genera dudas el hecho de que en el camino, porque hay discrepancias, porque hay amenazas, porque hay gente en las calles, el gobierno no puede empezar a hacer concesiones a la oposición y recortes a su propio programa, porque eso genera dudas y con eso pierde el apoyo de los más demócratas de la sociedad. Esa es para mí la receta. En definitiva, en resumen, más democracia, Miguel. Lolo, ¿qué hacer con los revoltosos y con los anarquistas? Porque si hoy plantean el tema de los combustibles, mañana van a plantear algo similar y no la solución para sus propias comunidades, desnutrición infantil, pobreza, miseria. Sí, esos temas siguen intocados que tiene que resolver, enfrentar y resolver el Estado, pero de eso no hablan. Bueno, se pueden en las palabras decir cualquier cosa. Si ellos vienen y proponen el comunismo indigenista que no ha existido nunca ni existe y por lo tanto no saben ni ellos mismos qué es eso, entonces hay que escucharles. Tienen derecho a expresar. Lo que no tienen derecho es a imponer o pretender imponer esas ideas. Entonces hay que escuchar. En la sociedad siempre hay ideas, incluso ideas disparatadas. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Cualquier idea se puede expresar. Lo que no se puede es cambiar una constitución y un plan de gobierno aceptado por la mayoría. Así que esa es la base de sustentación. Y los que están en desacuerdo se les escucha. Y los que quieren imponer por la fuerza, entonces hay que aplicarles la ley. A mí me parece que se hace muy mal cuando se les permite, en nombre de la paz, en nombre de la concordia, se les permite que impunemente violen la ley, afecten los derechos de los demás. Todos tenemos que aprender a vivir en sociedad que consiste en ser libre solamente hasta que no estorbe la libertad de los demás, ejercer los derechos sin afectar los derechos ajenos. Al que afecta los derechos ajenos hay que aplicarle la ley. Si no se aplica la ley, se establece un precedente funesto que provoca el desorden y el caos social, Miguel. ¿Qué piensa de un hecho de coyuntura, Lolo Echeverría, caso Pandora Papers? Porque es un tema que lamentablemente ha generado serios cuestionamientos, porque la fiscalización tiene derecho a hacerlo en la comisión de fiscalización y no cambiando a un sector claramente dirigido que está en oposición, pero ni siquiera hacen bien la tarea, entregan sin sustentos y hasta adulterando el documento denunciado por quienes firmaron ese documento. A mí me da pena ver esa calidad de los asambleístas, Miguel. Incluso los que parecían mejores, inteligentes, preparados, que opinan con razonamientos. Incluso ellos
han expresado en estos días ideas muy peregrinas respecto de ese documento. Por ejemplo, decir que se le convoque al presidente para que aclare dudas. ¿Cómo es eso? Entonces, si estos señores tienen argumentos y tienen las causales para enjuiciarle, que le enjuicien. Si no tienen eso, que se olviden, porque no pueden llevar al presidente a la asamblea para que pruebe su inocencia. Esto es una cosa, pero de civilización. Entonces a mí me da pena ver que hayan caído a ese nivel asambleístas y legisladores que tienen un poder del Estado en sus manos. Ese documento no prueba nada, no exige nada, y por eso es lo que pretenden que vaya el presidente a defenderse de dudas. ¿Quién tiene dudas? No sé, ni siquiera las dudas las han expresado con claridad. De manera que a mí me parece que ese documento y ese proceso es un adefesio, y estos señores deben olvidarse. Pero yo creo que no tendrán los votos, porque no ha de haber en ese parlamento, en esa asamblea, no ha de haber tantos ilusos que crean que se puede tomar un presidente con esos mecanismos, Miguel. Hay otro tema que quiero plantearle a Lolo Echeverría, porque forma parte de ecuatorianos que plantearan al país, entre ellos Rudy Hidalgo, Simón Jaramillo de Participación Ciudadana, Simón Pachano, Medardo Leas, Lolo Echeverría, reforma electoral. ¿Cuánto contribuirá esta reforma electoral en medio de esta situación, de este deterioro de la situación política ecuatoriana? Más que una reforma electoral, Miguel, se trata de una iniciativa que pretende mejorar, rescatar a los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia. Y los partidos políticos han caído en un foso profundo, terrible. Y esto es muy claro, el resultado de eso, si uno piensa que los partidos políticos y solo ellos pueden poner candidatos. Y de la calidad de los candidatos depende la calidad de los gobiernos y la calidad de las instituciones. Lo que estamos sufriendo es consecuencia del deterioro de los partidos políticos. Entonces, yo como ciudadano nunca pertenecí a un partido político, pero siempre respeté la necesidad de partidos políticos y siempre tuve interés en el sector público, en la gestión pública. Por eso creí que era mi deber involucrarme en este intento de rescatar a los partidos políticos. No se trata de arreciar con más críticas a los partidos, se trata de establecer mecanismos para resolver el problema, para poder recuperar los partidos políticos. Es muy sencillo, son normas que establecen algunas simplemente el cumplimiento de normas ya existentes. Por ejemplo, lo que planteamos es, para señalar tres nada más por razones de tiempo, planteamos, por ejemplo, una distinción entre partidos y movimientos, que los partidos sean nacionales y los movimientos provinciales o locales, pero solo los partidos, es decir, solo los que tienen carácter nacional, puedan presentar candidatos a presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Los demás que presenten candidatos para elecciones locales. Que los partidos en verdad tengan afiliados y que tengan vida partidista, y que si no tienen eso, se les borre de la lista. No puede ser posible que presenten listas de 600,000 afiliados y después tienen el voto de 2,000. Esto es ridículo. Entonces, hay que obligarles a los partidos, para bien de ellos, que tengan la lista de sus afiliados al día y que no pueda haber trampas en eso, que se exija veracidad en los datos que se presentan y que los partidos sean lo que deben ser,
escuelas de democracia, que practiquen la democracia, que elijan a sus dirigentes, que haya alternabilidad, es decir, que los dirigentes no duren 15 o 20 años, sino 2 años nada más con una reelección. Eso es una de las cosas que planteamos. De manera que lo que se busca es rescatar a los partidos políticos como una vía para rescatar la democracia, porque estamos en un peligro muy grave, no de partidos, sino de democracia. Vea usted cómo estamos rodeados de dictaduras y todos se proclaman democracias. Eso es una farsa que no podemos aceptar. Entonces tenemos que recuperar el concepto claro de democracia, exigiendo partidos democráticos y que nos permita eso en el futuro, poner al margen a los que no participan de los principios de la democracia. Saudia Leboyer, rescatar a los partidos políticos, consolidarlos para rescatar la democracia. Claro, es que normalmente, aunque la figura ya es un poquito antigua, es la mejor forma que tenemos para organizar la parte de la parte política de alguna manera, que es la que están ejerciendo los políticos, ¿no? Que es cuando están fuera del Estado. Entonces eso es bien importante. Y además, a propósito de lo que estaba comentando Lolo, solamente por dar un dato, ¿no? El Latinobarómetro, que sacó su estudio ahora en junio, julio, muestra una información que es bien grave. La gente ya no está cansada solamente de los gobiernos y de las crisis, sino de las democracias. Y esas son alertas que hay que tomarlas muy en cuenta. Entonces, todo lo que se haga para fortalecer los elementos que ayudan a que la democracia funcione es importante. O sea, este proyecto que comenta Lolo es vital. Vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Lo tramitarán? ¿Lo tomarán en serio? En la asamblea me refiero, porque es muy fácil estar en la posición que ellos están. Estamos ahí, ganamos una elección, porque son súper exigentes cuando se trata de que ellos digan yo gané la elección. Pero cuando tienen que asumir sus responsabilidades, ahí sí vaya a ver a usted quién le cumpla, ¿no? Pero sí, es muy importante trabajar en partidos políticos porque esa es una base para que poder tener una dirigencia un poquito más sensata, porque si no estamos inundados de todos estos populistas que lo único que han hecho es destrozar al país, destrozar lo poco de democracia que veníamos construyendo en los últimos años, porque la década de los 90 no se caracterizó por ser una panacea, ¿no? Hubo muchas crisis políticas que encontraron su salida, unas más, otras menos democráticas, pero hemos salido. En cambio, en los últimos años nos acostumbramos al brazo duro y al populismo. Y ahí está parte también del problema. O sea, la generación más joven no sabe lo que es la alternancia. Es la primera vez que en 15 años se veía algo de alternancia. Y eso es grave porque estamos hablando de 15 años. 15 años en una persona de 30 significa que desde los 15 solamente vio eso. Y eso es lo difícil. Y eso es lo que ayuda también es a que no haya pluralidad. Por eso es que cuando hablamos de pluralidad, no estamos hablando de hacer lo que cada quien quiera, sino que hay una diversidad de pensamiento que puede trabajarse en una dirección que sirva para fortalecer el sistema democrático. Saudia, ¿querrán los asambleístas, por donde se tramita una reforma legal, un cambio en el esquema político que les perjudique a lo que ellos han venido y vienen practicando? No, o sea, eso es bien difícil, ¿no? Yo creo que ahí este tipo de propuestas habría que irlas pensando también después de darles un tiempo perentorio, porque para hacer democracia también hay que ser demócratas, ¿no? Se entregó la ley al Congreso, pero si esto no avanza, se tendría que hablar, qué sé yo, con el Ejecutivo, a ver si esto va vía consulta popular. Hay que ir viendo caminos, porque si tenemos uno de los aspectos de la democracia más importantes, como es la función legislativa bloqueada, hay que irle buscando los caminos para destrabarlo. Y la misma ley establece. El tema también es dejar de tener miedo a ejecutar las leyes, a exigir que se cumpla la ley. Es una constitución que ha sido recontra criticada por montones de años, pero es la regla de juego que tenemos. Entonces usémosla.
Y a eso implica, sí, hay que hacer sacrificios políticos. Sí, alguien el que se ponga al frente de este proyecto a jalarlo, obviamente tiene que quemar su capital político. Y eso es tampoco la parte que no entienden los políticos. Ellos creen que deben estar siempre famosísimos para ganar una elección. Pero en la política hay que jugarse, hay que pelearse, hay que perder, hay que arriesgar. Esa es la parte que no les gusta, pero eso es lo que escogieron. Entonces, yo sí creo que hay que buscar una viabilidad, generar un debate alrededor de esto. Se puede construir desde la opinión pública discusiones alrededor de esto, hacerles a los mismos legisladores que hablen, a comprometer, porque como yo digo, entre los 130 y pico que son, confío que habrá algún hito que se le pueda decir, vea, a UPC en este proyecto y ayude a jalarlo, ¿no? Porque como decíamos hace un momento, el tema es qué país estamos dejando. Si no empezamos a dar soluciones, estamos mal. General Paco Moncayo, rescatar la política, los partidos, para rescatar la democracia, ¿cómo hacerlo? La verdad es que si no se entiende el problema es muy difícil llegar a una adecuada solución. ¿Por qué está el sistema como lo vivimos ahora? No es fruto de improvisación, de ingenuo error, no. Esa fue una estrategia para lograr perpetuarse en el poder a través de esta imagen del partido hegemónico. Para tener el partido hegemónico como el PRI en México por 60 años, había que ocasionar una total dispersión del sistema político. De esa manera, el partido de gobierno y el partido en el gobierno, controlando además todas las funciones del Estado, veamos Nicaragua, veamos Venezuela, se quedaba para siempre. Vuelvo a decir porque estas personas no creen en la democracia. Hay que leer y ver cuál es su criterio, entender cuál es su criterio. Para ellos la democracia burguesa es una dictadura de los capitalistas sobre las clases subordinadas. Los valores burgueses obedecen a la lógica de las relaciones que se producen entre los seres humanos en los procesos de producción, en fin. Entonces, siendo así, como no les es posible ya pensar en una Cuba de partido único, donde las Fuerzas Armadas son parte inclusive del partido, inventaron el sistema de dispersión total para gobernar para siempre. No habría habido ninguna solución si no gana Lenín Moreno. Porque si Lenín Moreno seguía la consigna a la que estaba sometido dentro del sistema al que pertenecía, habríamos tenido otros 20 años de fraudes electorales, otros 20 años de control del Estado por mecanismos que sean, y no habría pasado nada. El gran papel, una traición para unos, pero una oportunidad para la mayoría de volver a vivir una verdadera democracia, fue ese cambio que les dejó con su proyecto a medias. Ellos quieren retomar el proyecto. Ahora bien, siendo así el tema del partido hegemónico, si no se hace una reforma al sistema político, al sistema de partidos, en la que se incluya todo lo que Lolo con gran experiencia está expresando, no vamos a tener salida. De aquí a 2 años volveremos a tener 20 candidatos para la alcaldía de Quito, 23 para la de Rumiñahui, como pasó ya. ¿Por qué? Porque estos partidos y movimientos quieren subsistir, y para subsistir tienen que estar en la competencia. Si no se cambia a fondo el sistema político, vamos a seguir viviendo lo que estamos
soportando ahora. Se ha hablado también de la posibilidad de que la elección de la Asamblea sea en la segunda vuelta. Esto podría analizarse de alguna manera. Si hubiese un sistema político no sería adecuado, porque si hubiese un sistema de 4 o 5 partidos, lo justo, lo correcto sería que allí estén representadas las distintas tendencias, los derechos de las minorías. Pero si es que son 260 partidos y movimientos, lo que se produce es una dispersión de la que sacan provecho estas minorías móviles que votan a cambio de algo conforme a sus intereses sin importar el verdadero interés nacional. Entonces yo coincido, hay que hacer una reforma del sistema político. Los mismos que están beneficiándose de este mal sistema lo harán. Eso va a ser muy difícil. Entonces, pues hay otros mecanismos. Yo coincido. A la democracia se la defiende siempre con más democracia. Hacer una consulta, lograr un sistema político que funcione para que el país pueda salir adelante. Hoy la gran trampa en la que estamos metidos todos es este caos político con, ya digo, más de 260 partidos y movimientos que no tienen ninguna lógica, que no obedece a ningún sistema, que es realmente un total despropósito. Lolo Echeverría, si esta iniciativa loable de reforma político-electoral no tiene acogida en la Asamblea, ¿el camino pudiera ser la consulta popular? Y por supuesto se puede llegar a eso. Yo personalmente pienso que no será necesario porque son cambios de supervivencia. Y los partidos políticos están en necesidad de mecanismos de supervivencia. Ellos saben que están mal. Porque mire, si es que los partidos políticos siguen como están, llegarán a morir los partidos políticos. Para lo único que han quedado es para poner candidatos. Ok, le damos el privilegio de poner candidatos a otros grupos organizados, a los gremios, a las organizaciones sociales y se acabaron los partidos. De manera que ellos saben que no tienen comprado absolutamente nada y que el deterioro significa que pueden llegar hasta la muerte. Así que veo yo que ellos mismos darán paso a una posibilidad de recuperación. Pero además es indispensable porque el camino que para ellos es lo fundamental, es el camino al poder, no pasa por las exageraciones o los problemas hasta la ridiculez que han llegado de tener 260 movimientos. Ni siquiera hay colores para distinguir unos de otros. Esto ya es una cosa absolutamente ridícula. Pero además de eso, mire, no tienen ni siquiera la capacidad de poner candidatos. Han tenido que alquilar candidatos del deporte, de la farándula, de gente que no está preparada. Pero ya pues entonces esto ha convertido en una caricatura la política. Ok, todo esto ya hemos visto, ya ha repudiado el país, ya ha avergonzado a los propios políticos que hemos visto ya que tienen que destituir a los propios que ellos nombraron. Entonces yo creo que ellos tendrán una clara conciencia de esta necesidad de recuperación. Ahora, nosotros pretendemos también abrir el debate, presentar este proyecto a la academia, a los gremios, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, es decir, que la sociedad sienta que hay una fórmula a la que nos podemos asir para salir de la crisis en que vivimos, de la crisis política en que vivimos. Entonces sí creo que a la postre, si es que boicotearan, cosa que no creo, pero si es que ocurriera que boicotearan los políticos,
entonces habría que acudir a la consulta popular para que el pueblo sea el que se pronuncie. Saudia Leboyer, ¿podemos avanzar en este sentido? Primero, el trámite normal en la Asamblea, sino la consulta, como usted también señalaba, para dar salidas y una esperanza para este país que está atrapado. Sí, es que tenemos que jugar todas las cartas que podamos jugar. Si queremos rescatar la democracia, porque obviamente lo que se ha dicho aquí son verdades que conocemos, o sea, aquí se armó un entramado jurídico para que se quede en el gobierno un determinado grupo. Entonces, destrabar ese entramado toma un montón de trabajo y tenemos que jugar bajo las mismas reglas de la democracia, porque si no vamos a hacer lo que ellos hicieron o lo que ellos han sido. Entonces yo sí creo que hay que irnos por esos pasos, ¿no? Primero veamos si en el Congreso tiene alguna pegada y después hay que jugarse capital político que va a implicar e ir a una consulta tal vez de este tema y de algunos otros más para seguir destrabando y quitando toda esta carga tan pesada que se dejó sembrada e institucionalizada en el Ecuador. Quisiera agradecer la participación en el programa Controversia en Escena al general Paco Moncayo Gallegos, a la académica Claudia Leboyer, al articulista del comercio Lolo Echeverría, que nos han ilustrado, nos han generado esperanza frente a este problema político y estas acciones desestabilizadoras evidentes que lo que buscan es profundizar la situación en todos los campos en el Ecuador. Muchas gracias al general Paco Moncayo, a Saudia Leboyer y a Lolo Echeverría. Muy amables. Gracias, Miguel. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Cerramos el programa Controversia en Escena y nos dejan lecciones que ojalá el país aprenda, porque caso contrario, si no encontramos soluciones, ventanas dentro del ámbito democrático que fortalecerá la institucionalidad en el Ecuador. Muy buen día, un feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.